¿Sabías que mientras escuchas este episodio, la industria del fútbol está generando 3.200 euros por segundo? Hola, bienvenido y bienvenida. Yo soy Silvia y esto es Business del Fútbol, el podcast donde vamos a analizar todos los números reales que existen detrás de este deporte y de esta industria que es la más grande del mundo deportivo. Arrancamos. En este primer episodio vamos a tratar 3 preguntas principales. La primera, ¿cuánto dinero se mueve en la industria del fútbol? Luego hablaremos de ese dinero, de dónde viene y quiénes son los principales jugadores de esta industria, pero los jugadores de verdad, los que están detrás en los despachos y los que son las personas que manejan este dinero. Así que con todo ello, al final de este episodio serás capaz de entender y de responder estas preguntas. Y vamos a por ello. Comenzamos hablando de las cifras. Y una cifra que tienes que tener en mente durante todo el episodio es la de facturación de la industria del fútbol en la temporada 2023-2024. Esta cifra es de 38.000 millones de euros. 38.000 millones de euros fue lo que facturó la industria del fútbol a nivel solamente europeo en el año 2023-2024. Dentro de esta cifra debemos de ser un poquito más específicos, ¿vale? Y vamos a hilar un pelín más fino. Solamente los clubes de primera división europea facturaron 29.000 millones de euros. Es decir, no incluye solamente la Liga Española, estaríamos hablando también pues, de la Serie A italiana, de la Liga Francesa, de la Liga Inglesa. 29.000 millones de euros en 2024. Estamos hablando de cifras que son totalmente estratosféricas. Y para poder tener una idea real, ¿no? de qué supone esta cantidad de dinero, pues estos 29.000 millones de euros los podemos comparar con el PIB completo de países como Estonia, Malta o Chipre. Y a nivel de otra industria del entretenimiento, como puede ser el cine, estos 29.000 millones de euros es el total de toda la industria del cine a nivel mundial multiplicada por 3, o sea, 3 veces la industria del cine mundial. Por supuesto, este número no ha sido siempre así, sino pues que ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Y los últimos datos que nos ha podido brindar la UEFA muestran que ha habido un crecimiento sostenido durante todo el periodo de la última década de la industria del fútbol. Desde el año 2013 se facturaban 15.000 millones de euros. Estamos hablando de que en una década se ha duplicado el tamaño de la industria. Es como lo que hemos comentado anteriormente, una cifra que desde luego llama mucho la atención, ¿no? Y estamos hablando a nivel europeo, pero también pues vamos a poner un contexto un poco más universal, un poco más mundial, ¿no? Y entonces en este caso tendremos que pasar a hablar de la FIFA, que la FIFA pues es la entidad que gobierna el fútbol a nivel mundial y generó un total de 7.600 millones de dólares en el ciclo 2019-2022. La FIFA suele sacar sus reportes que están destinados al aspecto económico en segmentos, ¿no? En varios, digamos, ciclos. Y en el ciclo que estamos actualmente, que sería el ciclo 2023-2026, la cifra que la FIFA ha destinado para este desarrollo del fútbol mundial es de 2.250 millones de dólares. Es un dato histórico. Nunca se había invertido tanto dinero en el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Pero claro, ya con estos datos, ¿no? Y con estas cifras, vamos a pasar a cuál es la siguiente pregunta, la que hemos comentado, ¿no? Y nunca mejor dicho, es la pregunta del millón, que es ¿de dónde va a salir todo este dinero que se mueve dentro de la industria? Pues bien, para conocer y para entender mejor ese funcionamiento, has de saber que la industria del fútbol es un ecosistema financiero que se sostiene sobre 4 principales pilares. El primero de ellos, los derechos televisivos, es el primer pilar y es el más importante. Representan aproximadamente de la cifra de beneficios de la industria el 45%. O sea, estamos hablando de casi la mitad de los beneficios de la industria del fútbol
provienen de estos derechos televisivos. Y bueno, como hemos estado comentando, también esto lleva un recorrido histórico, ¿vale? Y ahora mismo pues existe un crecimiento exponencial en torno al 5 o 6% en estos últimos años. Para entender un poco esta evolución hay que comparar, ¿no? Entonces, los datos en el año 2008, los derechos de la Champions League se vendían por 600 millones de euros. 600 millones. Y a temporada actual, los derechos de Champions y de Europa League y de Conference League superan los 2.000 millones anuales. O sea, es una cifra que de nuevo ha tenido un crecimiento totalmente exponencial. El primer pilar, como hemos dicho, es derechos televisivos. El segundo, patrocinios y acuerdos comerciales. Y aquí hablamos de cifras que también son bastante sorprendentes. Un caso especial y que sin duda merece la pena nombrar es el Real Madrid, ¿vale? El Real Madrid factura más de 800 millones de euros anuales. De estos 800 millones anuales, según el último ranking de Deloitte, 200 millones, es decir, un cuarto, provienen exclusivamente de los patrocinios. Y, por ejemplo, uno de los patrocinios más importantes que se han firmado últimamente en el equipo, en el Real Madrid, es el nombre del estadio, el naming del Santiago Bernabéu, que ahora con Emirates pues ha cambiado el nombre, ¿no? Y puede tener ese acuerdo de comercialización a un plazo de 20 años se ha firmado. Entonces, esto al Real Madrid le repercute en que recibe 20 millones de euros anuales solamente por el cambio de nombre del estadio. Es una cifra que también, pues lo que decimos, ¿no? Al final estos acuerdos de patrocinios y comercialización obviamente no son lo mismo en un club de una segunda división que en un Real Madrid, pero bueno, sigue siendo un dato muy importante, aunque no es tan igualitario entre todos los clubes, pero hay que mencionarlo, por supuesto. Este sería el segundo pilar. Y vamos a hablar ahora del tercero, que ahora sí es un poco lo que ya como aficionados podemos observar y como lo que podemos vivir, ¿no? Que es el match day, el día de partido. Todo el revenue, todo el dinero que proviene de este día de partido. Y bueno, pues aquí también ha habido un alce en los últimos años. En el año 2024 aumentó un 15% con respecto al año anterior. Eso también es porque estamos hablando de números post pandemia, ¿vale? Y al final, pues claro, ya se pudo completar la asistencia total en los campos de nuevo y obviamente ha contribuido, ¿no?, a que ese porcentaje aumente. Lo que sí que es verdad y que hay que destacar es que en el caso también de esos clubes, especialmente de primera división, se está mejorando muchísimo la experiencia del aficionado, la experiencia premium, y de esto pasaremos a hablar también en el siguiente podcast probablemente, sobre la Eurocopa femenina, porque yo tuve el gran privilegio y la gran oportunidad de estar trabajando allí, y la verdad que como persona que ha estado yendo a campos de fútbol desde hace muchos años, creo que ha incrementado tanto el nivel de la experiencia que tienes como aficionado al ir a ver un partido, que es que merece la pena y merece la mención en un podcast concreto sobre ello. Así que déjame también en comentarios si te interesaría como saber un poco más o que lo desarrollara más en próximos episodios, pero a mí la verdad que me sorprendió mucho y es una idea que me gusta pues mucho investigar y conocer. Y volviendo un poco, ¿no?, al tema esto del día de partido, el FC Barcelona genera aproximadamente 4 millones de euros por partido en el Camp Nou, solamente con esto, con la revenue del match day. O sea, estamos hablando también pues de unas cifras que de nuevo no es lo mismo en un club de segunda división que en un FC Barcelona o en un Real Madrid, pero bueno, son cifras que obviamente a los clubes les repercuten económicamente a una escala bastante interesante. El cuarto pilar ya serían las transferencias de jugadores, y este pilar pues puede ser el más mediático y el más conocido, ¿no? Porque al final son las cifras que tú puedes encontrar en un medio de comunicación si tú sigues el deporte, los fichajes y todo esto. Y ojo también aquí al dato que según la FIFA el mercado de fichajes ha alcanzado un récord histórico en este año 2025, 9.760 millones de euros, con un incremento del 80% respecto al periodo anterior. Como hemos dicho, los periodos de la
FIFA, acordaros que van como por bloques de 4 años, así que estaríamos comparando con los 4 años anteriores, pero bueno, o sea, también de nuevo un 80% más es una auténtica salvajada de cifra. Así que estos serían los 4 pilares. Repetimos, derechos televisivos, patrocinios y comercialización, el día de partido y las transferencias. Y una pequeña mención, un pequeño paréntesis, yo añadiría un quinto, que es el Mundial de Clubes, ¿vale? Es una fuente de ingresos que al final, pues quieras que no, tiene una repercusión. Y es más, es una competición que se lleva realizando durante bastantes años, pero es verdad que ahora se está cambiando bastante el modelo y el formato porque quiere la FIFA, por la normativa y las regulaciones que están sacando, también que los clubes estén un poquito más implicados. Entonces, por ejemplo, están metiendo más dinero para ganadores, están metiendo más dinero en clasificación, están premiando a los clubes que llevan a sus jugadores principales. Entonces, al final, yo creo que de aquí a unos años veremos que este Mundial de Clubes, este formato, va a alcanzar un poquito más de, pues sí, de cuerpo, ¿sabes? Y va a tener una mayor importancia a la hora de la obtención de ingresos, especialmente, obviamente, clubes participantes. Entonces, ahora que ya sabemos cuánto dinero se está moviendo dentro del mundo del fútbol y de dónde proviene este dinero, vamos a pasar a hablar de quién se queda este dinero o qué se hace con este dinero, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo he estado mencionando mucho en esos puntos anteriores, sobre todo los clubes, pero te va a sorprender porque no son solamente los clubes, las personas, las entidades que se quedan con este dinero, sino que hay varios jugadores, llamémoslos así, dentro de esta industria. Y el primero no son los clubes, son las ligas, ¿vale? Lo primero, la primera parte que recibe más dinero dentro de toda esta cadena son las ligas. ¿Y cuál es la liga más valuable, más valiosa? Es la Premier League. 6.000 millones de euros anuales. La Liga Española factura aproximadamente 2,8 mil millones, o sea, la mitad. Entonces, bueno, pues al final las ligas no solamente organizan una competición, sino que también hay que entender que son empresas que venden productos que están dentro de, obviamente, de la industria del entertainment y tienen como otras fuentes, ¿no? Y no es solamente la competición que vemos, sino que hay una organización y hay una planificación detrás que tiene también pues bastante importancia. En segundo lugar, ya sí que hablaríamos de los clubes de élite, ¿vale? Y de nuevo, remarcar, aquí sobre todo vamos a hablar de clubes pues que ya son élite, o sea, ya pues un Real Madrid, un Barcelona, un Paris Saint-Germain. O sea, al final, obviamente, estos clubes pues tienen una valoración a nivel empresa que es superior a un club de segunda, ya, por supuesto, segunda división B, referente, no es comparable, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hay que entender que los clubes funcionan como o sea, como empresas. Al final, pues por ejemplo, el Real Madrid no es solamente un equipo de fútbol, el Barcelona, el Liverpool, el Arsenal, no son equipos de fútbol solamente, sino que es una marca global y tienen licencias, tienen academias, tienen hoteles. Incluso tienen algunos de ellos su propia plataforma de streaming, o sea, el Real Madrid Televisión, el Barça TV. O sea, al final, obviamente, pues tienen más dinero, pueden invertir más dinero, es una empresa que está mucho más desarrollada, ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando de ligas, estamos hablando de clubs, pero, y ojo, aquí también hablaremos de plataformas, o sea, porque al final las plataformas de streaming donde tú puedes ver los partidos de broadcasting tienen un peso muy importante y se llevan parte bastante interesante de todos estos ingresos que genera la industria del fútbol, ¿vale? Y tenemos plataformas más clásicas como pueden ser un ESPN, Sky Sports o incorporaciones nuevas, un Amazon Prime, Apple TV, DAS. También ahora Netflix está metiendo un poco de baza para entrar en el fútbol europeo. Y también lo que comentaba, el streaming está revolucionando bastante el modelo de negocio, porque ahora al final hay que entender que también está evolucionando la industria, ¿vale? Hacia que ya no solamente queremos un día de partido, en sentido de que ya
no solamente es el peso del día del partido, sino que como aficionado, y lo que la industria también está intentando es que nosotros estemos más conectados y que tú sientas que formas más parte del club. Entonces, para ello, todas las plataformas de streaming, canales de social media, todo esto pues tiene un peso cada vez mayor, porque al final te hace sentir esa comunidad, te hace sentir parte de que tú eres parte del club y que eres una parte importante del club como aficionado. Entonces, al final esas plataformas es un poco lo que buscan, ¿no? El acercarte al club y el sentir que eres parte del club. Y nos quedan dos más dentro de esta categoría. Uno sería los fondos de inversión, y esto es relativamente novedoso, ¿vale? Los fondos de inversión desde el 2008, bueno, pues han estado invirtiendo muchísimo capital en fútbol europeo, ¿vale? Y por ejemplo, pues tenemos casos que todos conocemos, hemos escuchado, el Manchester City con Abu Dhabi United Group, el PSG con el Qatar Investment Authority o el Chelsea, que también ha estado formando parte de ello, lo que decimos Flying Emirates con el Real Madrid y otros tantos, ¿vale? Entonces, hay que entender que también en estos casos, todos estos fondos de inversión, no es solamente que un aficionado, obviamente multimillonario, quiera comprar un club de fútbol, ¿vale? Sino que también hay que entender que son estrategias multimillonarias y que al final lo que también se busca es esta expansión. Y por último, el último dentro de esta categoría sería la tecnología, que es también un sector que está en crecimiento y que va a seguir creciendo mucho, ¿vale? Como estamos viendo, obviamente, en las últimas temporadas, sobre todo, lo primero que se me viene a la cabeza hablando de tecnología en fútbol es el concepto del VAR, que ha entrado a formar parte total y absoluto del fútbol profesional. Pero aparte de esto, pues hay que entender que hay muchísimo data analytics por detrás, que hay muchísimas experiencias virtuales, que cada vez más, de nuevo, pues todas las plataformas, redes, o sea, lo que se va a buscar es como una mayor conectividad y una mayor cercanía. Y bueno, pues hay que entender que en todo eso también va a ayudar a la mejora del performance, a la mejora de lo que vienen a ser los registros de jugadores, a una mejor preparación y obviamente la tecnología, pues utilizada de una forma adecuada, siempre va a ayudar, ¿no?, a la evolución de clubes y a la evolución pues, de ligas y de la industria en general. Entonces, para sintetizar toda esta información que hemos hablado en el capítulo de hoy, repetimos los puntos más importantes, ¿vale? Para hacer como una pequeña síntesis. El primer punto, la industria de fútbol a nivel europeo ha movido en la temporada 2023-2024 38.000 millones de euros anuales. Ese es el primer punto. Con el segundo, vamos, esta cifra evoluciona a nivel histórico, ¿vale? Estamos hablando de que crece a un ritmo de 1.000 millones por año. Estos ingresos de la industria del fútbol provienen de 4 pilares. Primero, derechos de televisión. Segundo, patrocinios y comercialización. Tercero, match day, días de partido. Y el cuarto, las transferencias. Y aquí podríamos añadir entre paréntesis el tema de Mundial de Clubes. Y todas las personas que se reparten este dinero, ¿no? No son solamente los clubes, sino que estaríamos hablando también de ligas, de plataformas de streaming, de broadcasting, los fondos de inversión y todas las empresas también tecnológicas que forman parte de nuestra industria del fútbol. Y bueno, para terminar el episodio, también analizar hacia dónde va esta industria y cuál va a ser como un poco la clave de futuro, ¿no? Bueno, pues lo primero, al final ya esto a nivel mundial es así. Vivimos en un mundo que está totalmente globalizado y lo que se va a buscar también es la exportación masiva del fútbol a nivel europeo, pues hacia Asia, hacia América y hacia África principalmente. Esta temporada ya ha habido varios acuerdos entre Bundesliga, con varias plataformas de streaming y de broadcasting en Asia y en América, y bueno, lo mismo con la Liga A, con la Serie A, perdón, o con la Liga Francesa.
Y luego también pues, se va a buscar mucho la digitalización, lo que hemos comentado, que cada vez haya un mayor contacto y una mayor cercanía, que estés más conectado, las experiencias virtuales, todo el mundo de análisis de datos está totalmente en auge. Y por último, y no menos importante, y este punto es bastante interesante, es la sostenibilidad en un aspecto también del fair play financiero. Como sabemos, hay unas diferencias más que notorias entre clubes de élite y otros clubes. O sea, a nivel de presupuesto, a nivel económico, estamos jugando literalmente en diferentes ligas. Entonces, bueno, pues yo creo que también se va a desarrollar bastante esta línea de sostenibilidad económica para también poder crear una competición más justa, más igual. Y dicho esto, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Déjame un comentario si te ha gustado, si ha habido alguna cifra que te haya sorprendido, si hubieras añadido alguna pregunta más y cuál sería. Y hasta aquí llegamos. La semana que viene vamos a analizar el fenómeno de la Euro de Chicas 2025, comparar también un poco con la Euro anterior que hubo de chicos en 2024 en Alemania. Y sobre todo hablar también del desarrollo del fútbol femenino porque se están batiendo todos los récords día a día prácticamente. Así que merece, por supuestísimo, su espacio, su voz y conocer un poco más de ello. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete al podcast. Nos vemos el miércoles que viene en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas principales. Y dame un like, un follow, un comentario también en @businessdelfutbol en Instagram, donde compartimos contenido exclusivo, datos que igual se nos han pasado por un poco más de largo, pues ahí los tienes para poder mirarlos. Todo. Así que no te olvides de ninguno de estos puntos. Síguenos, echa un ojo a todo y por favor compártelo si te ha gustado con alguien que le vaya a interesar, lo que sea. Yo te lo agradezco muchísimo. Soy Silvia y este ha sido Business del Fútbol. Te espero aquí el miércoles que viene. Chao.